las maestrías de teología. Y bueno, nos va a hablar de la espiritualidad en la sinodalidad. Bien, y bueno, lo dejamos con el hermano mientras se conecta la pantalla. Bien, vamos entonces a arrancar nuestros 20 y tantos minutos sobre esta segunda parte, que lo que me interesa es que hablemos de tres cosas y que no vamos a profundizar mucho, nada más vamos a plantear algunas ideas, algunos apuntes. Esto es un tema que se está desarrollando, un tema que está todavía en remojo, que a ver, a lo mejor se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, pero como un tema de moda. Y ese es el miedo que tengo yo, creo que es un miedo que compartimos sobre la sinodalidad, que sea un tema de moda, que como el Papa nombró la sinodalidad, ahora todo tiene que ser sinodal, hasta los desayunos, almuerzos y cenas sinodales. Es decir, una cuestión que va a llegar el momento en el que ya nos obstinemos de la palabra y entonces la rechazaremos y la pondremos afuera. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar eso y hay que profundizar en el tema, pero para profundizar tenemos que ir primero, en una primera instancia, como que colocando algunos punticos sobre algunas íes y algunos acentos que se nos han pasado. Entonces, por eso en estos 20 y tantos minutos vamos a hablar sobre algunos apuntes sobre la espiritualidad de la vida sinodal y la vida consagrada. Pero quiero partir explicando qué es espiritualidad. Una pregunta: ¿cuántos maestros de novicios tenemos aquí? Uno nada más. Ok, eso. El maestro de novicios con sus novicios, ¿verdad? Ajá, ok. Después no vayas a matar, por favor, Padre José Juan. Nosotros aquí hacemos y deshacemos y después ustedes rehacen, ¿no? Miren, la espiritualidad, cuando yo empecé a estudiarla, ya hecha la licencia eclesiástica, etcétera, pues empecé a hacer mi tesis doctoral, me encontré con que hay otro tipo de concepto de espiritualidad diverso al que nosotros manejamos dentro de la iglesia. A veces, y les pasará a ustedes, vemos una persona muy rezandera o que se pasa horas de horas frente al Santísimo. ¡Ay, qué bella esa monjita! ¡Qué espiritual es! ¡Qué tierna! Y vemos a lo mejor a otra que se la pasa fregando los platos, haciendo la comida. Mija, a ver si te pone un poco más espiritual, porque ¿qué es eso? A lo mejor la segunda es mucho más espiritual que la primera. Y seguramente es mucho más espiritual que la primera. Porque, ¿qué pasa? Nosotros manejamos, voy a ser atrevido, ya manejamos en la vida consagrada muchas veces un concepto de espiritualidad errado y nos quedamos con un área de lo que es verdaderamente la espiritualidad. Todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, es un ser espiritual. Así como tienes cuerpo, tienes alma, tienes espíritu, tienes intelecto. Unos lo tendrán más desarrollado, otros no tanto, pero ahí está. Bueno, unas serán mis Venezuela y mis universos y otras serán mis Chocosuela, pues. Pero ahí están, es decir, son mujeres igual, ¿ok? O unos serán los papitos Ken y otros seremos los no sé qué, ¿ok? No, si te cuento lo que me pasó en estos días, una confesión, chavo. Una señora: ay, padre, es que yo no sé si me puedo confesar con usted, porque es que padre, es que usted me gusta. Mija, mejora tu gusto, porque de verdad que el pecado no es que te guste, el pecado es que tenga un gusto tan malo. Entonces, fíjense, hay un concepto de espiritualidad que es un concepto universal. Y ese concepto universal se basa en las relaciones. Somos seres espirituales porque somos seres que nos podemos relacionar. Incluso este concepto es el que está de base en todos los escritos del Papa Francisco. ¿Qué es la espiritualidad entonces?
es la capacidad que tenemos de relacionarnos en 4 dimensiones. De relacionarnos con nosotros mismos, primero, de relacionarnos con los hermanos, ¿verdad? De relacionarnos con la creación y de relacionarnos con el trascendente. Si la monjita está frente al sagrario, pero es un ogro con sus hermanas, es un carrizo espiritual. No es nada. Es decir, la espiritualidad verdadera exige un equilibrio en esas 4 dimensiones. Y ahí vemos después lo que será la espiritualidad cristiana. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros pues nos quedamos con el adjetivo calificativo de la espiritualidad y vemos a lo mejor un budista o un cristiano y decimos, no, ese budista no tiene espiritualidad. La tiene, pero con su calificativo. Una espiritualidad budista, una espiritualidad protestante, una espiritualidad judía. Yo he conocido gente atea, que su área de trabajo es la espiritualidad. Y es una espiritualidad atea. Que los ateos no creen en Dios. Bueno, no creen en el Dios personal como nosotros creemos, pero creen en algún trascendente, en algo que no sabe definir. Entonces, para nosotros, el adjetivo calificativo de nuestra espiritualidad es una espiritualidad cristiana, si quieren ponerle más, una espiritualidad cristiana católica. Y eso es importante. ¿Por qué? Y esto es importante entenderlo para poder entrar en el concepto de sinodalidad. Porque es que si yo no entiendo que realmente hay una espiritualidad que tiene ciertas características, ojo, que no es que sean características prefabricadas, ¿ok? Yo estoy de acuerdo en un 90% de lo que dijo el padre Teixeira, así como él estará de acuerdo en un 80% con lo que yo voy a decir ahora. Ojo, no es que sea una espiritualidad prefabricada, sino que es una espiritualidad que tiene unos valores de base. Y esos valores de base son los que caracterizan nuestra manera de vivir. Es decir, escuchar a la juventud 100%, aceptar a los jóvenes 100%. Pero yo les voy a contar una cosa que me pasó hace 30 años más o menos. Pero ya son viejos. Ok, son viejos, pero escucha. Fíjense, yo estaba en unas actividades de pastoral juvenil y bueno, trabajábamos con colegios, con jóvenes que no eran de iglesia, etcétera, ok. Y hacíamos pues algunas dinámicas picantes. Picante en nuestro tiempo y sería algo para niños de primera comunión, ¿no? Pero bueno, picantes. Y recuerdo claramente al final de una de las actividades una muchacha que llega y se me acerca y me dice: cónchale, Néstor, tú estás trabajando y nos estás presentando a la iglesia y tal, ¿y por qué estás favoreciendo el doble sentido en nosotros? Y ahí hubo una campanita que dijo: sí, es verdad, podemos ser contemporáneos, podemos ser modernos, podemos ser todo, pero eso no implica que seamos chabacanos, ni que promovamos algo que sea antievangélico o no evangélico. Entonces, claro, mi adjetivo calificativo, mi ser cristiano, mi ser católico, va a, de alguna manera, a mediar mis relaciones con los demás. Y no quiere decir que no vaya a ser yo, sino que siendo yo con una opción de vida, desde esa opción de vida me voy a relacionar con el otro. Yo sé que el padre Toñín le dio un regaño al muchacho cuando le dijo: si quieres usar el cuartico, ¿no? No. Ah, no le diste regaño. Ah, le diste que lo iba a usar. No. Ah, ok. Entonces, claro, pero ojo, ¿por qué él hace eso? Porque tiene unas convicciones desde su ser cristiano católico, principio, y segundo, desde su espiritualidad sacerdotal y su espiritualidad religiosa.
Entonces, claro, esas opciones, esos valores están de base, y la relación personal va a tener de base esos valores. No sé si estoy siendo más o menos claro, ¿no? Pero la idea es que podamos entender que esa espiritualidad es una espiritualidad universal, definitivamente, porque es católica. Vamos a aceptar a todo el mundo, por supuesto, pero nuestras relaciones van a ser relaciones salvíficas y no relaciones de pecado. ¿Ok? Y eso es importantísimo. Ojo, relación salvífica, ¿qué es? Y relación de pecado, ¿qué es? Si mi comunidad religiosa me está añiñando, eso es una relación de pecado, porque está distorsionando mi ser, está distorsionando mi vida, está distorsionando el don de Dios que recibí. ¿Qué es sinodalidad? Sigo porque se me fue la mitad del tiempo. Ya el padre Teixeira lo explicó. Según la Comisión Teológica Internacional, sinodalidad es la dimensión constitutiva de la iglesia o simplemente la iglesia sinodal. Es decir, esta comisión nos dice: miren, esto ya existe, esto se ha vivido desde el Antiguo Testamento, pero hay que ponerle el cascabel al gato para poder vivirlo bien. Entonces nos dice que el sínodo, un sínodo, y la sinodalidad viene de la palabra sínodo, indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Ya lo decía Toñín, es un camino que recorremos juntos. ¿Cómo es? No lo sabemos, pero estamos en ese camino. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que ese camino que vamos a recorrer juntos va a ser un camino sinodal si realmente nos estamos construyendo en una comunidad que sigue a Cristo. Porque yo puedo hacer un camino no sinodal pensando que es sinodal, y no es sinodal porque me está alejando de Cristo, aunque me esté acercando a mi idea de comunidad religiosa o de pastoral o de lo que sea. Y esto, miren, caminar juntos en la iglesia cuesta, porque es morir a lo que yo deseo para abrirme a lo que el Espíritu desea. Y no importa que yo sea superior o sea súbdito o sea lo que sea, es un abrirse. ¿Por qué? Porque la sinodalidad, y ahora lo vamos a decir más adelante, lo vamos a repetir, la sinodalidad implica discernimiento. Si no hay discernimiento, no estamos siendo sinodales. Atención, sinodalidad no es un término político contemporáneo, es un término eclesial. Y la iglesia no es un espacio de relación político moderno, contemporáneo. Por lo tanto, la iglesia en su estructura no es totalitaria, pero tampoco es democrática. Y eso debemos tenerlo claro. Es otra cosa. Yo no sé cómo definirla. A lo mejor el Espíritu Santo en algún momento, a los que fuimos jóvenes alguna vez, que por cierto, este paréntesis lo tengo que decir, iba a empezar con eso. Yo no me había sentido viejo nunca en la vida religiosa. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que empezamos esta charla y José Juan dijo: 26ª jornada de vida religiosa. Y yo dije: vaya, tengo más años de haber hecho mi profesión que las jornadas de vida religiosa que en la vida. Tú debes estar ahí también. No, yo soy joven. Y José Juan está como yo más o menos. Me van a lanzar el ganso a mí solo, ¿no? Bien, lo cierto es, cierro el paréntesis, lo cierto es que definitivamente el camino sinodal debemos vivirlo
no haciendo ejercicios falsos de democracias, que a fin de cuentas esas son las encuestas de las que hablaba el padre Toñín, es una falsa democracia. No haciendo tampoco un ejercicio de totalitarismo, aquí el superior soy yo, o el párroco soy yo. Dios me libre de hablar así alguna vez en mi vida. Dios me libre de eso, porque es terrible. Si tienes que recurrir a eso, es porque no hay razones, es porque definitivamente no hay sintonía con la otra persona, y la única razón va a ser la autoridad, y la autoridad no es razón para convencer. Nada más se convence con la autoridad, hermanas, me van a perdonar la expresión, pero nada más se convence con la autoridad los alabones. Al resto no se les convence. Entonces tenemos que estar claros en eso. Ahora, ¿qué es la vida consagrada? Ustedes van a decir, padre, vinimos aquí para escuchar qué es la vida consagrada. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, en los procesos de pastoral vocacional, y yo fui promotor vocacional durante muchos años, y salí de la promoción vocacional porque simple y llanamente mis superiores no escuchaban mis advertencias. Es decir, si le decía que no entrara ese metía, y si le decía que entre ese no lo metía. O sea, porque aquí estamos jugando, ¿no? El tiempo después me dio la razón, pero no importa. Lo cierto es que muchas veces la gente viene con las motivaciones erradas a la vida consagrada. Hay sueños que son sueños legítimos para entrar a la vida consagrada. Y un sueño legítimo para entrar a la vida consagrada es: oye, yo quiero darme al Señor, quiero construir el reino de Dios, yo quiero vivir según el carisma del padre o de la madre tal, yo quiero, pasar mi vida con esos niñitos enseñándoles que Jesús existe, que Jesús está allí, o con esos jóvenes, o yo quiero simplemente, pasar con estos hermanos mi vida entregándome a Jesús, porque he visto cómo ellos pues entregan su vida a Jesús. Pero ustedes, muchachos, muchachas, saben muy bien que hay otras motivaciones que no son válidas. Por ejemplo, una muchacha quiere entrar a una congregación de vida contemplativa, pero no va a misa sino una vez al año. Y que dicen algunas veces los promotores de la forma, no, eso lo aprende cuando esté adentro. Bueno, está bien, pues el muchacho que se va a casar con la muchacha, pues aprenderá a besar a la muchacha cuando estén casados, si no lo hacen de antes. Que no lo va a hacer. No lo va a hacer. Entonces, tenemos que ver claramente esas motivaciones. Y esas motivaciones tienen que ser motivaciones evangélicas. No pueden ser motivaciones meramente humanas, porque el llamado a la vida consagrada no es un llamado meramente humano, es un llamado sobrenatural, es un llamado divino, es un llamado del Espíritu Santo. Por lo tanto, no estoy diciendo que queremos ya que el muchachito que entre o la muchachita ya sean religiosos, no, pero que las motivaciones les lleven a la vida consagrada. Este muchacho del que hablaba Toñín tiene motivaciones a la vida consagrada, porque sé que si no, no lo hubieran aceptado. Y esas motivaciones son mucho más fuertes que las otras ideas y las otras cosas con las que él haya podido venir. Y eso es lo que hay que acompañar. Acompañar. No cambiar, acompañar. Entonces, ¿qué es la vida consagrada? Según la Vita Consacrata, enraizada profundamente en los ejemplos de enseñanza de Cristo el Señor, es un don de Dios Padre a su iglesia por medio del Espíritu. ¿Ustedes alguna vez se han sentido regalo de Dios? Ajá, los que tienen ganas dicen que sí. Los que no, muchachas, ¿ustedes se han sentido que ustedes son un regalo para su comunidad? Sinceramente. ¿Sí? Qué bueno. Qué bueno. ¿Alguna vez se han sentido que son un peso para su comunidad? Sí. Ah, pero eso lo dijeron sin pensar, ¿no? Claro, porque a veces te lo hacen sentir así.
pero eres un regalo de Dios para tu comunidad y que traes cosas nuevas a la comunidad. Y esas cosas nuevas son tan valiosas como las cosas viejas que encontramos. Es un regalo de Dios. Ya sabemos lo que es la profesión y que definitivamente somos visibles en el mundo, permanentes en el mundo, atraemos la mirada de los fieles y de las fielas y de las fieles. No, ya no sé, el padre Néstor dijo fieles y fielas. No, por favor, no, eso fue echando broma. Entonces atraemos la mirada de los fieles. Ay, Dios mío, estoy siendo grabado. Qué broma. Bueno, editen eso. De los fieles, y que definitivamente queremos que el reino de Dios acontezca aquí. Pero para que acontezca el reino de Dios no puede ser ni tu idea del reino de Dios ni mi idea del reino de Dios. Tiene que ser lo que Dios quiere de su reino. Para eso definitivamente necesitamos un discernimiento. Es decir, abrirnos a una vida de oración, de escucha, de búsqueda. Miren, la historia no está hecha. La historia la hacemos. Cada uno de nosotros se imagina, cuando está con ustedes, cómo va a ser mi vida. Uy, mi vida ha cambiado muchísimo. La del padre Toñín también. La del padre José Juan, bueno, pues, de pronto fue nombrado maestro, no hizo sin imaginárselo. ¿Eh? Es decir, cambia nuestras vidas y somos felices. ¿Sí, verdad? Okay. Yo sí, yo lo digo por mí. Yo soy feliz, con dificultades, con mis achaques, con todo, pero somos felices. ¿Por qué? Porque en ese camino vamos escuchando la voz de Dios, vamos haciendo discernimiento y vamos actuando. Ahora, un discernimiento personal que es complementado con un discernimiento comunitario. Miren, Dios no se contradice. Si Dios le está diciendo algo a tu corazón, también se lo dirá al corazón de tu superior. Si Dios le está diciendo algo al corazón de tu superior que es distinto a lo que te está diciendo a tu corazón, allí tienen que entrar los dos en diálogo y en discernimiento, porque alguno de los dos no está escuchando bien la voz del Espíritu. Te lo repito. Okay. Te lo voy a poner de ejemplo. Te lo voy a poner un ejemplo. Imagínate que tu superiora pensó que tú, mira, eres la persona ideal para que vaya a trabajar a Chile, pero tú no quieres salir de Venezuela ni amarrada. Ahí hay que ver si ese no querer tú salir de Venezuela es realmente una moción del Espíritu, o son tus miedos, o es tu falta de capacidad de riesgo, o cualquier otra razón, tus afectos desordenados, diría San Ignacio. O también hay que ver si lo que piensa tu superiora, lo que ha discernido tu superiora, es de verdad lo que quiere el Espíritu, o es la necesidad imperante de mandar a alguien a una obra que está por morir. Entonces hay que entrar en un diálogo de discernimiento, y en un discernimiento real. Es decir, en el discernimiento real, ¿saben qué hace uno? Se quita todas las preconcepciones y se pone frente al Señor como está. Dice: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Para qué soy bueno? Y a veces descubre en el discernimiento que el Señor te va a mandar a hacer lo que tú menos quieres, pero es voluntad de Él. Era una experiencia. Yo estaba una vez en una parte, un lugar, y yo pasé un tiempo orándole al Señor y diciéndole: Señor, si yo aquí no me voy a santificar, sino que me voy a condenar, si esto no me ayuda de verdad a ser tuyo plenamente, sácame de aquí. Y el Señor se le ingenió. Y mire, yo creo que no pasó ni 2 meses de yo estar orando así, y me sacó de él.
Entonces, uno tiene que estar abierto a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no se equivoca, ya se lo decía, pero nosotros sí nos podemos equivocar. Por eso nos toca a nosotros ser conscientes de nuestra fragilidad. Que la superiora te mandó a hacer algo y que tú no quieres. Ya va, ¿por qué no quieres? ¿De verdad es algo que va en contra de ti? ¿O es algo que a la larga te va a hacer bien? ¿No quieres porque es un capricho tuyo? Igual al revés. ¿Okay? Por eso es que es tan difícil ser superiores. O sea, ustedes no le tengan rabia, sino tenganle lástima y compasión a los superiores. Ustedes saben las cuentas que esa gente tiene que rendir allá arriba. Ustedes saben la factura que les van a pasar. A modo de conclusiones, que ya me dio el tiempo. El llamado a la vida sinodal implica, primero, una claridad antropológica y espiritual, es decir, estar claro en quién soy yo desde mi ser humano y quién soy yo como hijo de Dios. Estar clarísimo en eso. Segundo, es un llamado a discernir juntos. No hay otra forma de hacer camino sinodal. Bueno, yo no la veo, a lo mejor ustedes ven otra, pero yo no la veo. Si la ven, por favor, me la muestran. Es decir, tenemos que sentarnos a discernir. Cuando dicen, no, que la escucha, no, que es que hay que conversar, no es que... Miren, todo eso, si no hay un encuentro en el Espíritu, no sirve. Porque seré yo después el que en mi oficina voy a ver qué dijo fulano, sotano y mengano y yo decido. Un discernimiento. Tercero, es una opción a erradicar las estructuras y actitudes de pecado. Y esto es clave, porque corremos el peligro, como lo he dicho también muchas veces, que la sinodalidad se convierta en el populismo de la iglesia. Y la sinodalidad se convertirá en populismo dentro de la iglesia si nosotros usamos la sinodalidad para justificar estructuras de pecado. Y las estructuras de pecado existen dentro de nuestra iglesia, existen dentro de nuestras comunidades. No nos hagamos los tontos ni los ciegos, que ustedes, muchachos, son más críticos que nosotros los viejos con eso. Bueno, algunos hemos llevado bastante rosca y seguiremos llevando bastante golpe luchando contra eso, pero vale la pena. Y mis actitudes personales de pecado las tengo que erradicar para ser sinodal. Ordenar mis afectos, ordenar mi ser, realmente abrirme a esa voz del Espíritu. Y por supuesto, es una opción personal y comunitaria. Si no parto de la opción, no voy a llegar a ser sinodal. No es que vamos a ser ahora todos sinodales porque es la moda. Siempre encontrarán un padre viejito que dirá, aquí los espero. Siempre. Bueno, que el Señor nos ayude de verdad pues a buscar y alcanzar esta sinodalidad.